Y bienvenidos. El tema de hoy es planeación de impuestos en 3 dimensiones. Este tema se ha estado tratando a lo largo de la semana en otros idiomas. La idea de hacerlo hoy en español es que ustedes tengan un poquito más clara la idea y cómo funciona esto para que puedan hacerlo funcionar para ustedes, ¿ok? Entonces, primero, para poder planear nuestros impuestos en 3D tenemos que pensar ¿qué son esas 3 dimensiones de las que estamos hablando, verdad? Esas 3 dimensiones, como vemos aquí en el gráfico, se dividen en año fiscal, método contable y la estructura de los impuestos. Después de esto vamos a entrar a explicar uno por uno, pero quiero que miren bien esta gráfica para que miren que sí son 3 dimensiones que estamos mostrando aquí, el año fiscal, el método contable y la estructura de los impuestos, es decir, la estructura de la compañía. Entonces, ¿cómo se entiende la estructura fiscal? Primero vamos a hablar del porcentaje de los impuestos. No quiero llegar tan lejos todavía porque quiero que ustedes entiendan esto antes de explicarles cómo funcionan las 3 dimensiones para que me puedan entender mejor, ¿sí? Entonces, no nos queremos meter de lleno en una información que ustedes no me pueden entender de pronto si se las doy así directamente. Vamos a entender los porcentajes de los impuestos que se trabajan en la forma 1040. Para los impuestos sobre la renta, hay 7 ramos de impuestos sobre la renta federal, es decir, 7 porcentajes diferentes. Pero ¿cómo funciona esto? De acuerdo a los ingresos. Entonces, lo que tengo en mi presentación, ustedes pueden ver que si yo tengo un ingreso de $50,000 en mi forma 1040, es decir, en mis taxes personales, no significa que todos los $50,000 van a ir calculados en el mismo porcentaje de impuestos. Esto funciona de la siguiente manera. De 0 a $10,000 va a ser calculado, a 9,875 va a ser calculado con el 10%, es decir, de $1 que yo gane a 9,874 me van a calcular el 10%, ¿verdad? De 9,875 a 40,124, entonces el porcentaje que me van a calcular es el 12%. Y luego, de los 40,125 a los 50,000, entonces yo estoy viendo el 22% de impuestos, ¿sí? Pero esto junto, si nosotros sumamos esos porcentajes y sacamos un cálculo proporcional, estamos hablando de que más o menos mis impuestos personales tendrían un porcentaje total del 18%. Entonces, no, para que ustedes entiendan, no significa que mis impuestos van a ir calculados el 100% al 22 o al 10 o al 12%, sino que el porcentaje va a ir cambiando de acuerdo a mis ingresos. Ok, ahora. Otra cosa que les quiero explicar antes de que nos movamos a hablar de las 3 dimensiones de los impuestos, entonces les quiero explicar que existen dos cosas importantes que ustedes deben conocer en los taxes que muchas veces confundimos. Una es reducción en los impuestos, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿verdad? De cómo ayudarles para que ustedes puedan pagar menos impuestos basados en conocer mejor su información, su compañía y basados en hacer técnicas que se pueden aplicar a sus compañías para reducir los impuestos. Y la otra son los créditos que reduce el pago de los impuestos. Entonces, aquí como están viendo en esta gráfica, la reducción versus créditos. Si ustedes ven el ingreso total, como se llama en inglés AGI, está de $100,000, ¿sí? Si vemos una deducción de impuestos, tenemos aquí que son menos $10,000 como deducción de impuestos. Entonces, a lo que queda, el income taxable serían $90,000. De ahí calculamos un porcentaje del 25% según este cálculo que les mostré ahorita que se hace progresivo. Y luego, entonces estamos viendo que los impuestos serían a pagar $22,500. Y se pagan $22,500, ¿verdad? Pero si yo me voy a la parte de los créditos, entonces yo estoy viendo el ingreso de los mismos $100,000, pero como no tengo deducción, entonces sigo derecho, tengo los mismos $100,000 por el mismo 25% taxable,
y yo estoy viendo que yo tengo que pagar 25.000 de impuestos o el pago es más elevado, menos el crédito, entonces voy a pagar $15.000. Pero resulta que no todas las personas tenemos la misma cantidad de créditos, no todas las personas tenemos la misma cantidad de dependientes, entonces no todos podemos acceder a esta cantidad de créditos. Y como ven acá, entonces los impuestos en realidad son más elevados cuando yo aplico el crédito que cuando yo aplico la reducción. Y lo que les estamos enseñando hoy es cómo trabajar con la reducción. Entonces, a pesar de que usted aquí ve que está pagando mucho menos, si usted no tiene el crédito, y no aplica la reducción, que es lo que les estamos enseñando, entonces en realidad usted está pagando más impuestos de los que pagaría si aprende a aplicar la reducción del crédito. ¿Ok? La reducción de los impuestos. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan para que cuando les esté explicando cómo funcionan las tres dimensiones, les haga sentido lo que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Ahora, otra vez, entonces vamos a empezar a desglosar uno por uno de estas dimensiones. Vamos a explicar una por una para que ustedes entiendan cómo funciona. El año fiscal. Como pueden ver, la primera dimensión que teníamos acá para hablar era el año fiscal. Lo pueden ver acá. Entonces, el año fiscal es diferente del año calendario. Entonces, esto significa que su compañía tiene la opción de tener una fecha de inicio y una fecha de terminación del año contable diferente del año calendario, ¿sí? Esto es una opción que da el gobierno, que da la IRS para las compañías. No es algo que yo me esté inventando, no es algo que aquí en Community CPA nos hayamos inventado, sino que es una opción que tiene el IRS a nivel contable para que las compañías puedan manejar su estructura de acuerdo a la necesidad. Entonces, no todas las compañías tienen que empezar año en enero 1 y terminar año en diciembre 31. No. Si usted cree que su compañía necesita empezar año en junio 1 y terminarlo en mayo 31, eso es completamente posible. Si usted sabe que su compañía es una compañía de temporada especialmente, entonces se recomienda que las compañías de temporada no sean año calendario, sino que sean año regular, y les voy a explicar por qué. Cuando usted tiene una compañía, vamos a hablar de una compañía que corta el campo, una compañía que corta la grama, ¿sí? Entonces, ustedes saben que para cortar la grama necesitamos estar en verano. Si no estamos en verano no hay grama, entonces no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, su compañía tiene alto nivel de ingresos durante el verano, ¿sí? Si el alto nivel de ingresos es durante el verano, a usted solamente le quedan unos 2, 3 meses para poder invertir o gastar el dinero que ha generado en su compañía, por lo que al final del año es probable que le queden más ingresos y tenga que pagar más impuestos. Pero, si usted decide que su compañía empieza cuando empieza el alto nivel de trabajo, es decir, la temporada alta, o sea, pongámosle que su compañía inicia a principios del mes de mayo y termina en abril 30, entonces usted tiene todo el año entero y todo el verano y todo el resto del invierno para invertir o gastar su dinero de acuerdo a la necesidad de la compañía. De ahí que esto es una estrategia para ahorrar en impuestos. Les voy a poner otro ejemplo. Las compañías que se dedican a vender artículos para Navidad. Digamos que usted decidió que quiere tener una compañía que se va a dedicar solamente a vender artículos por la época de Navidad, que es la época de los regalos, de las decoraciones navideñas, la época de pronto los platos y estas cosas que son de temporada de Navidad. Entonces, todas estas cosas que usted va a vender, usted va a tener una compañía que va a tener una temporada alta justo cuando el año se está terminando. Entonces, usted no va a tener ningún tiempo para invertir ese dinero en otras cosas. ¿Esto qué significa? Que de lo que le quede, usted va a tener que pagar un montón de impuestos sin poder hacer nada antes de. Entonces, en este caso, uno que diría, si su temporada es Navidad, usted debería empezar año en noviembre, ¿sí? Usted empieza su año en noviembre y lo termina en octubre 31, es decir, usted tiene desde noviembre hasta octubre del siguiente año
para gastar o invertir su dinero. Entonces, esto es una estrategia que se puede aplicar a los negocios nuevos para ayudarle a la reducción de impuestos. Así que esta es una de las primeras dimensiones de las que tenemos que echar mano si necesitamos iniciar un nuevo negocio, si necesitamos reestructurar nuestro negocio existente para ahorrar dinero en esa forma, porque prácticamente lo que estamos haciendo es darle la vuelta al dinero que estamos generando en la temporada alta. Ya de allá que llegue otra vez el fin de nuestro año fiscal, entonces ya sabemos que el dinero ya se ha gastado en su totalidad o se ha invertido en su totalidad y que nuestro ingreso va a ser mínimo y no vamos a tener que pagar la cantidad de impuestos que estaríamos pagando si fuera un año regular. ¿Ok? Muy bien. Ok. La segunda dimensión, aquí al ladito de la presentación les estoy dejando el número de teléfono para que si tienen preguntas, pues me las envíen todas ahí, solo envían un texto y les estamos respondiendo al final de la presentación o en el transcurso del día si no alcanzamos a responderles cuando estén, mientras la presentación. Entonces, la segunda parte de las tres dimensiones sería el método contable. Método contable. Entonces, el método contable es un conjunto de reglas que se utilizan para determinar cómo y cuándo se informan los ingresos y gastos, ¿sí? Entonces, la declaración de impuestos requiere que informemos el método contable al IRS. Y hay dos métodos. Uno es el efectivo y el otro es el acumulado. Entonces, la declaración se puede presentar como efectivo o como acumulado, pero no es algo que podemos cambiar cada año. Es una decisión que tomamos cuando iniciamos la compañía. ¿Ok? Entonces, cuando presentamos nuestra forma como método contable en efectivo, significa que recibimos el dinero, gastamos el dinero y lo que queda, de ahí es de donde pagamos los impuestos, ¿verdad? Pero cuando yo tengo un método contable que es acumulado, entonces esto significa que yo puedo manejar mi negocio, que mi negocio necesita que yo lo maneje de una forma diferente. Yo no puedo decir, por ejemplo, si yo soy un odontólogo, ¿sí? Esto en un campo de la salud. Yo soy un odontólogo y yo le presto un servicio a cualquier individuo, ¿verdad? Resulta que este individuo tiene seguro de odontología, entonces yo tengo que reclamarle al seguro. A pesar de que yo ya le presté el servicio, yo ya facturé, yo todavía no he colectado ese dinero, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner en mis impuestos que yo ya lo tengo porque yo todavía no lo he colectado. De ahí que mis impuestos no se pueden presentar como si fuera método contable en efectivo, sino que tiene que ser, perdón, no puede ponerse como que fuera un método contable acumulado, sino que tiene que ser método contable en efectivo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que poner solamente lo que ingresó, yo no puedo poner todo lo que no ha ingresado a la cuenta, ¿sí? Otro ejemplo muy simple para esto serían los dealers, los vendedores de carros, especialmente los que venden vehículos a crédito. Si usted está vendiendo un carro a crédito, usted sabe que el carro, aunque usted ya lo vendió, el dinero todavía no ha ingresado a su cuenta de banco, ¿sí? No ha ingresado a su cuenta de banco, pero usted no puede decirle al gobierno que su método es efectivo, porque es que, perdón, que su método es acumulado, porque es que si usted dice que es acumulado, entonces le van a contar el dinero que usted no ha recibido. Tiene que ser declarado como efectivo, como método en efectivo. Es decir, solamente reporto lo que tengo, ¿ok? ¿En qué beneficiaría esto, por ejemplo, a una tienda de mercado, por ejemplo, a una tienda donde ustedes van a hacer el mandado? Si es que usted tiene un grocery store, ese negocio le puede beneficiar a usted especialmente. ¿Por qué le puede beneficiar a usted? Porque usted sí recibe todo el dinero de una vez, ¿verdad? Usted recibe todo el dinero de una vez. Y entonces usted tiene muchos proveedores que tiene que pagar. Y en este caso funciona de la manera opuesta. Yo ya recibí todo el dinero, pero todavía no le he pagado a todos mis proveedores, entonces el dinero todavía me está quedando ahí. En este caso, si mi método fuera acumulado, entonces yo puedo decir que todo ese dinero ya está en los proveedores que yo estoy pagando. Es decir, se puede poner de la manera opuesta para que esto baje mi ingreso neto al final del año.
y esto podría ser una forma gigante para reducir impuestos para muchas compañías que ahorita están pagando bastante y que no conocen que hay todas estas opciones para que ustedes puedan reducir el pago de sus impuestos. Ok. Ok. Ahora, el último que vamos a tocar aquí sería la estructura taxable, y esta depende, ay, esperen que me fui muy lejos. Esta depende de qué tipo de compañía yo tengo, qué tipo de compañía yo debería tener y cómo podría yo cambiar eso, ¿verdad? Cuando miro aquí la estructura tributaria, entonces veo las más comunes que se forman en los Estados Unidos todos los días, que son las LLC, las LLP, las corporaciones S, las corporaciones C y las compañías sin fines de lucro, entre otras muchas que existen en los Estados Unidos. Entonces, si usted mira la figura que yo le estoy mostrando aquí, básicamente, ¿qué le estoy diciendo? De la estructura que usted tenga, depende cómo se comporta o cómo se presentan sus impuestos al final del año. Entonces, aquí ya no estamos hablando de método, aquí ya no estamos hablando de método contable, aquí ya no estamos hablando tampoco de año fiscal o año calendario, estamos hablando de qué tipo de compañía usted tiene, ¿verdad? Si usted tiene una LLC y usted es el único dueño, usted sabe que aquí no hay gran diferencia, entonces es usted, como puede ver aquí donde mira la forma 1040, acá está, usted solo anexa un calendario C a sus impuestos personales y ya está. Ahí están hechos sus impuestos como Single Member LLC, es decir, como único dueño de una compañía LLC. Ahora, si usted es un multimember, una LLC que tiene más de un miembro, es decir, si usted tiene una partnership, como la llaman aquí, entonces usted sabe que genera los taxes de su compañía, esta compañía le entrega una forma que se llama una K1, y entonces eso es lo que usted va a reportar en sus impuestos personales, ¿verdad? Luego, si usted tiene de pronto una corporación S, entonces la corporación S tampoco paga impuestos dentro de sí misma, sino que genera la forma K1 también, que se reporta dentro de sus taxes personales. Pero aquí estamos hablando de dos diferentes entidades. Una sería la S-Corp y otra sería yo, que reporto y pago los impuestos que no se pagaron dentro de la S-Corp. Y de la misma manera funciona para una LLC que tiene más de un integrante, más de un miembro. Entonces, las compañías LLC que son multimember y las compañías S-Corp que tienen, las compañías S-Corp necesitan hacer sus impuestos separados de mis impuestos personales y ahí me van a entregar una forma que se llama K1 y yo voy a hacer mis impuestos personales. Por eso les hago la gráfica aquí donde se ve que de aquí va a la K1 directamente a mis taxes personales. Todas estas entidades se llaman pass-through entities. ¿Esto qué significa? Entidades que pasan directamente a mis taxes personales, que afectan mis impuestos personales aunque yo no quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo este tipo de compañías. Entonces, aquí lo que queremos es resaltar que si usted tiene este tipo de compañías, usted está viendo afectados sus impuestos personales de una forma u otra, no necesariamente de una forma negativa. En muchos aspectos podría ser una forma positiva dependiendo de la cantidad de ingresos que se manejen en una u otra compañía, ¿verdad? Pero eso es una cosa que usted quiere mirar en el momento en que usted está formando la compañía para poder tomar una decisión clara, para poder tomar la decisión correcta de cómo es que esta compañía me va a afectar a mí a nivel de impuestos, ¿sí? Entonces, yo ya sé, como les mostré al principio, de ahí que viene el que les hubiera explicado al principio cómo funciona todo esto de los impuestos gradualmente, que se va acumulando, se va sumando y se va poniendo una encima de la otra. ¿Se acuerdan que les mostraba esta gráfica al principio de la presentación? Esta, donde les decía que si estoy del 0 al tanto, que si estoy de esta a esta, entonces voy subiendo a nivel de impuestos. ¿Por qué les explicaba yo esto? Porque cuando hablo de la estructura, yo tengo que entender que estas formas, cada uno, me afectan a mí en la medida en que el ingreso que viene de esta compañía se ponga arriba del ingreso que yo ya tengo viniendo de otras
cuentos. Es decir, si yo ya tengo un trabajo, si yo estoy casada y mi esposo también tiene un trabajo, todo esto se pone arriba de sus ingresos y es lo que aumenta el porcentaje taxable, de modo que usted llegue hasta aquí. De modo que usted llegue hasta aquí. Entonces, de ahí que usted necesita ver qué tanto le conviene tener una compañía LLC, una S Corp o una C Corp, como vamos a ver enseguida. Entonces, esto, por eso les explicaba, esto es importante antes de que ustedes formen la compañía, para que al momento de hacer los taxes, de reportar los impuestos, de recoger toda esa información y ponerla ahí, usted no se lleve una sorpresa, sino que usted ya esté preparado para lo que viene. Más sin embargo, y la buena noticia es que cuando usted ya tiene su compañía, como muchos de ustedes me imagino que ya la tienen, usted no tiene que pensar que ya se le acabaron las opciones porque ya la tiene formada, no. Cuando uno ya tiene la compañía formada, todavía hay algo que se llama un late election, una elección tardía. Ya estoy tarde, ya tengo mi compañía, pero la quiero elegir para que sea algo más. Es decir, si yo tengo un Schedule C, si yo tengo una LLC y yo soy la única dueña, yo todavía puedo adicionar otro dueño a mi compañía y entonces así se convierte en una LLC multimember con varios miembros. Eso es posible de hacer. Si yo tengo una LLC, yo la puedo elegir para que se convierta en una S Corp, en una corporación S, y eso lo puedo hacer por medio de una forma y una aplicación que se tiene que enviar a la IRS para que ellos aprueben que esto se haga, ¿verdad? Porque esto va a afectar la forma como yo presento mis impuestos de ahí en adelante. Entonces, si ustedes en realidad entienden cómo funciona este proceso y saben que les va a ayudar a hacer una reducción importante de sus impuestos, entonces es bueno que empiecen a mirar cómo se está comportando su compañía y tomen decisiones con respecto a esto. Si no entienden mucho de esto, lo que pueden hacer es hacer una cita con nosotros aquí en Community CPA. Todos estamos preparados para ayudarles a hacer este cambio o para explicarles mejor cómo pueden llegar a tener una reducción importante en sus impuestos y en los impuestos de la compañía. Ahora, ya hablamos de estas dos que tenemos acá arriba. Quiero mencionar cómo funciona la S Corp, la C Corp, la corporación C. La corporación C es una compañía que es completamente cerrada. Por eso aquí está delineada con estos punticos y ven que no está en la misma línea con las otras dos, está completamente separada porque esta corporación es una entidad cerrada a nivel de responsabilidad y a nivel de impuestos. ¿Qué significa esto? La corporación se hace y paga sus propios impuestos. Como les explicaba aquí arriba, las corporaciones S y las LLC de varios miembros hacen los impuestos, pero la ganancia o el income se reporta cuando termina a nivel personal y ahí es donde se pagan los impuestos. Pero en este caso de la corporación C, los impuestos se pagan independiente del personal, es decir, la corporación hace y paga sus impuestos completamente aparte de mis impuestos personales. Quiero darles un ejemplo que normalmente le doy a mis clientes y es que quiero que se imaginen esta corporación C como su hijo, ¿verdad? Usted tiene un hijo y usted sabe que es suyo, pero cuando su hijo crece, ya es adulto, este hijo hace y paga sus impuestos y es completamente separado de usted. No tienen que hacer los taxes juntos, lo que él haga no afecta a sus impuestos a menos de que él le dé dinero a usted, ¿verdad? Porque en ese caso, usted sí va a tener que reportar el dinero que le dé. Es como funciona la corporación. La corporación hace y paga sus propios impuestos, pero si usted toma dinero de la corporación como dividendos, ese dinero sí lo debe reportar a nivel personal y cualquier forma W2 que haya recibido de esta compañía. Entonces, así es como funciona. ¿Qué puede hacer usted con una S Corp una C Corp si ya la tiene? Con una corporación C, si usted ya tiene la corporación y piensa que le parece mejor que la corporación sea una entidad que pase a sus taxes personales, entonces todavía puede elegir esa corporación C para que se convierta en una corporación S. Sí, como les decía ahorita, no porque ya tengan la compañía significa que ya se tengan que quedar con lo que tienen o que la tengan que cerrar y abrir una nueva. Hay otras formas de manejarlo. Entonces, si ustedes en realidad
ven que esto va a ser de algún beneficio para su compañía, que les va a ayudar a reducir impuestos, entonces lo que tienen que hacer es analizar esta información un poquito, revisar cómo se están comportando sus impuestos o hacer una cita con nosotros para que nosotros le demos un consejo con respecto a esto y les podamos ayudar a hacer la elección si la quieren hacer, ¿ok? O para que podamos hablar de qué es lo que podemos hacer para reducir los impuestos. Como les explicaba en la presentación anterior, aquí es mejor reducir los impuestos que reducir el pago, porque en un principio sabemos que cuando yo reduzco los impuestos, lo que estoy pagando en realidad es mucho menos que lo que yo estaría pagando si lo estoy haciendo a manera de crédito. Por otra parte, si yo reduzco los impuestos acá, si pueden ver que ya lo reduje y adicional a eso, yo tengo créditos, entonces obviamente imagínense que voy a pagar muchísimo menos, perdón. Entonces miren esto, voy a ganar mucho más porque estoy pagando mucho menos. Hice mi reducción, yo quiero poner un ejemplo cualquiera. Hice mi reducción de impuestos de la manera inteligente, usando todas estas técnicas para mover la compañía y ya estoy pagando solamente 22.500 y todavía tengo mi crédito. Entonces ya no estaría pagando 15.000, sino que estaría pagando 12.500. Me estoy ahorrando $2.500 solamente por haber manejado de una manera inteligente mi estructura de compañía. Entonces, si esto es a una escala baja, imagínense si estamos hablando de muchos más ingresos. Si el ingreso neto es mucho más elevado, obviamente estoy ahorrando bastante a nivel de impuestos. Ok, so aquí es un ejemplo básico de cómo funciona las entidades. Entonces, si tengo una LLC que tiene varios miembros, la entidad no paga impuestos, por eso pongo aquí un 0 y entonces la forma se va y se reporta dentro de mis impuestos personales. Si tengo una S Corp, que es una corporación S, tengo todos mis ingresos, todos mis gastos y no tengo que pagar impuestos, pero se genera una forma que se va directamente a mis taxes personales. Y de aquí, que es, yo estoy pagando los impuestos que tengo que pagar de acuerdo al porcentaje que se esté generando en mis impuestos. La última sería la corporación C, que me dice que esta es mi corporación que está con año fiscal, no con año calendario. Y entonces mi corporación está de noviembre a diciembre y con esta corporación yo hago y pago mis impuestos dentro de la corporación y ya no tengo más problema porque no generé dividendos, porque no saqué ningún dinero de mi corporación en ninguna otra forma. Entonces, así es como se debería comportar cualquier entidad que usted tuviera si la maneja de una manera inteligente. Hasta la próxima semana. Gracias.